Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Martínez, médico nutricionista. Hoy vamos a tener una plática con el doctor Joel Bautista, que es reumatólogo. Este es nuestro segundo episodio de podcast. Bienvenidos. Así que les dejo con el doctor para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Joel David Bautista Esquivel, soy internista, reumatólogo, actualmente laborando en Hospital Medicasa. Doctor, hoy vamos a hablar sobre la artritis. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica prevalente en las mujeres que afecta las articulaciones de pequeño tamaño y que en nuestro país también tiene una prevalencia importante. Las edades de estas mujeres, doctora, es bien importante porque la mujer tiene que saber cómo estar atenta a estos síntomas, más o menos en cuál es la edad en que oscila. La edad de prevalencia de esta enfermedad es aproximadamente de los 40 a los 60 años, eh, básicamente. Y es un dolor articular, ¿verdad? El dolor articular, ¿cómo es? El dolor articular tiene una manifestación de inicio gradual, aditivo, es decir, que duelen de manera inicial las articulaciones pequeñas, ya sean las muñecas, posteriormente los pies, y esto se va generalizando hasta afectar la mayor parte de las articulaciones. Y esta, nosotros podemos ver algunos cambios aparte del dolor, o sea, ¿hay algún tipo de inflamación en las articulaciones? Así es, de hecho, en la progresión de la enfermedad, posterior al inicio del dolor articular, se presenta la inflamación y posterior a la inflamación se presenta la deformidad. Y la deformidad se inicia cuando, como cuánto tiempo después de inicio del dolor, más o menos. Si el debut de la enfermedad es agresivo y presenta anticuerpos, factor reumatoideo, y anticuerpos ACPA, que son los anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados, tiene un inicio más agresivo y la deformidad puede progresar de 1 a 2 años. De 1 a 2 años, Sí, entonces realmente es como bien rápido, ¿verdad? claro, claro. Pero la deformidad es muy notoria o ¿qué tan agresiva puede ser esta deformidad? Puede ser muy evidente, es decir, las personas que tienen artritis reumatoide que no acuden a consulta con un reumatólogo pueden presentar deformidad, digamos, en manos, en pies, dificultad para estirar los brazos y si esto es muy avanzado, puede haber no regresión a la normalidad. Doctor, pero esto es genético, esto es que mi mamá lo tuvo, yo lo tuve, así es. Tiene un factor genético importante. Es hereditario, o sea que si alguien en nuestra familia, nuestro abuelito o abuelita lo padeció, nosotros llevamos esa información genética y si utilizamos, o sea, el paciente está expuesto a humo de tabaco, algunas infecciones gingivales y la contaminación puede desencadenar esta enfermedad. Estos podríamos considerarlos como factores de riesgo. Son factores precipitantes de la enfermedad. ¿Hay algún otro factor de riesgo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para este tipo de enfermedad? El factor de riesgo más importante, y de hecho la prevalencia lo marca ahí, es el factor del sexo femenino. El sexo femenino tiene una prevalencia de 3 a 1 comparado con los hombres, o sea que básicamente lleva bastante carga genética el sexo femenino. Pero sí existen hombres. Se puede presentar en hombres, solo que se presenta de manera más agresiva y se presenta también a mayor edad. Generalmente los hombres lo pueden manifestar de 70 a 80 años. Y la deformidad es bastante notable, o es más rápida o el dolor es más fuerte en el hombre. ¿Cómo es? ¿O es igual? Más o menos. En cuanto a la deformidad y al dolor, en el hombre se presenta con mucha más rapidez. La mujer es un poquito más insidioso, es decir, de hecho se piensa que las mujeres tienen un umbral más alto del dolor, así que tardan más en acudir al médico. Sin embargo, pues la deformidad se puede evidenciar en ambos sexos. Realmente es importante que Sí. si alguien tiene un dolor así, entonces que realmente acuda, ¿verdad? Porque la mujer usualmente lo atribuye a, sí, es que hice mucho trabajo en casa, así que mi articulación, pero en realidad no tomamos el tiempo de acudir al médico. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que usted manda a hacer, doctor?
Cuando nosotros evaluamos a los pacientes, básicamente lo que le pedimos es un hemograma completo, le mandamos creatinina, le mandamos esos anticuerpos, digamos, factor reumatoideo y le mandamos anticuerpos anticíclicos citrulinados, que obviamente van a estar positivos y esto conlleva que la persona pueda desencadenar mayores, digamos, manifestaciones extraarticulares. La gente piensa que la artritis reumatoide solo va a deformar las articulaciones. Sin embargo, estudios han mostrado que la presencia de anticuerpos hace que la persona pueda tener problemas oculares, problemas pulmonares y problemas renales. Entonces, sí, y realmente desarrollan todo esto, o sea, ¿qué tipo de problemas oculares, por ejemplo? Sí, dentro de los problemas oculares ya todos sabemos que las articulaciones pues tienen colágeno, entonces la esclera y la córnea contienen colágeno, entonces estos anticuerpos atacan, inflaman y producen queratoconjuntivitis zika, producen mucho ojo seco. Al haber ojo seco, en ese sentido, la córnea por pérdida de la lubricación le produce, digamos, disminución de la agudeza visual al paciente y posteriormente, si la enfermedad avanza, puede haber hasta perforación en el ojo. Pero la enfermedad, entonces podríamos considerar que es una enfermedad no solamente de las articulaciones, que es sistémica, ¿verdad? Que nos puede afectar todo. ¿Hay alguna otra afectación, por ejemplo, cardíaca que podríamos tener? En cuanto al sistema cardiovascular, la artritis reumatoide puede presentar, si tiene anticuerpos positivos, nódulos reumatoideos a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. También la artritis reumatoide, como es una enfermedad multisistémica, puede afectar la sangre, produciendo anemia por la inflamación persistente. Entonces sí, ¿verdad? Sí podría afectar toda a la mujer completita, de Así pies a es. cabeza. Sí. Y el tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues hay diferentes líneas de tratamiento. Podemos ubicarlas en primera, segunda y tercera línea. Los de primera línea son los medicamentos que la mayor parte de las personas conocen: plaquinol, hidroxicloroquina, metotrexate, azatioprina, leflunomida. Esos son los medicamentos de primera línea. Si el paciente no mejora con alguno de estos medicamentos, tenemos que pasar a segunda línea, donde ya se están utilizando algunos fármacos que son dirigidos a algunas sustancias que inflaman las articulaciones, como los yaquinasa y algunos medicamentos antiinterleucinas. Si el paciente es refractario a este tipo de medicamentos o no mejora o sigue inflamado, pues obviamente se pueden utilizar medicamentos de última línea o de última generación que actualmente hay en el mercado, sin embargo tienen un alto costo. Pero ¿cuál es la esperanza de vida, doctor, con pacientes con artritis reumatoide? La esperanza de vida es muy buena, pero se le recomienda al paciente que tenga apego al tratamiento y que acuda a sus citas como están programadas. Los medicamentos, como se le explica a los pacientes, lo que hacen es tratar de que el sistema inmune que está destruyendo las articulaciones de alguna manera esté controlado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos exámenes de rutina y después de control para ver si la dosis del medicamento es la justa que necesita el paciente para disminuir el dolor y que eso no le pueda dar efectos secundarios. Doctor, y una consulta. ¿Usted ha tenido algún paciente que ha presentado dolor articular en el pasado, que se ha automedicado y que realmente, pues obviamente no ha mejorado? Mi pregunta es, ¿el efecto de la automedicación con medicamentos que no son funcionales puede alterar de una u otra manera la esperanza de vida, puede afectar también la evolución propia de la enfermedad, o podríamos complicarla con la automedicación? Porque usted acaba de decir unos medicamentos ahorita, pero ¿qué tal? Y mi tío, bueno, el tío de mi paciente, por ejemplo, dice, el doctor mencionó esto, yo me lo tomo. ¿Qué pasa con esos pacientes que no se apegan o que usan medicamentos o que tienen un medicamento más que otro? Aparte de no mejorar, podríamos tener una afectación más evidente a nivel sistémico. ¿A qué complicaciones graves podríamos llegar nosotros con una artritis reumatoide? Sí, como primer punto podríamos mencionar de que
son medicamentos de uso importante en nuestros pacientes, así que nosotros siempre les damos cita de seguimiento. En cuanto al uso de medicamentos no indicados para estas enfermedades, pueden producir en los pacientes, si están tomando mucho medicamento, digamos, solo para calmar el dolor, les puede dar mucha hepatotoxicidad o lesión en el hígado, problemas gastrointestinales como úlceras o lesiones renales, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es que toda persona, toda mujer, digamos, que va saliendo de su edad reproductiva, que persiste con dolor articular, sí sería bueno que visitara un reumatólogo porque lo común es que un dolor articular o el dolor articular, si es por trabajo, esfuerzo, en una semana ya no se perciba. Si este dolor persiste, sí es necesario hacer evaluaciones porque puede ser que la paciente, por antecedentes de su familia o por factores genéticos, digamos, pueda debutar como una paciente con artritis reumatoide. ¿Y hay alguna enfermedad que nosotros podríamos confundir con la artritis reumatoide? Sí, como mencioné al inicio, la artritis reumatoide tiene una característica inflamatoria, es decir, es aquel paciente o aquella paciente, digamos, que todo el día tiene dolor, que en la noche tiene mucho dolor, que no puede dormir, que en la mañana se levanta con rigidez, que ha tomado múltiples medicamentos de uso comercial, digamos, y que nada le quita el dolor. La artritis reumatoide a veces se confunde, digamos, con la osteoartritis. La osteoartritis es el desgaste articular. El desgaste articular, a diferencia de la artritis reumatoide, es que produce dolor cuando se hace mucho ejercicio. Generalmente las personas que son mayores de edad tienen desgaste en rodillas, desgaste en las articulaciones de los pies, o sea que al subir gradas y bajar gradas les produce dolor, pero con el reposo se quita. Entonces, en ese caso, digamos, es importante hacer la diferencia entre artritis reumatoide, que es un dolor constante la mayor parte del día, y la artrosis, que es un dolor, digamos, cuando la persona hace mucho ejercicio, sube gradas o hace otro tipo de actividades. Y los cuidados que un paciente tiene que tener, o sea, en su estilo de vida, ¿cuáles serían? Sí, de primera mano, las guías internacionales recomiendan de que si la persona, o en este caso el paciente, que padece artritis reumatoide, debe dejar de fumar. Si tiene un hábito tabáquico, debe dejar de fumar y se han demostrado algunos estudios que esto limita la progresión de la enfermedad. También se le recomienda a los pacientes bajar de peso, ya que obviamente somos por decirlo así, una sola estructura, así que el sobrepeso también desgasta las articulaciones y hace que se perpetúe el dolor. Otra situación también importante a llamar o a mencionar aquí es que los pacientes deben ser evaluados de manera, digamos, mensual y posteriormente de manera semestral si hay una buena evolución. Ah, ok. Entonces, esos son todos los cuidados. Y en cuanto a, porque muchos pacientes dicen, ¿y qué puedo comer y qué no puedo comer? Y realmente son muy meticulosos o quisieran ser un poco más meticulosos al momento de cuidarse. Entonces, pienso que la nutrición es una parte importante en el cuidado de este tipo de pacientes. ¿Usted qué recomendaría como definitivamente? Porque cada especialidad dice, no, eso no lo puede comer. ¿Usted qué considera que hay que tener mucho cuidado con comer o no hay ningún tipo de restricción al momento de tener artritis reumatoide? Realmente no hay una restricción específica, sino lo único que le recomendamos al paciente es que trate de comer saludable, digamos una dieta balanceada, tener una ingesta hídrica adecuada. Además de eso, al paciente se le recomienda pues obviamente llevar un seguimiento por parte de nutrición por si son pacientes que además tienen otro tipo de enfermedades. Entonces, sí es importante evitar la comida inflamatoria. Digamos la comida rápida, es un factor de hecho inflamatorio en el intestino y se está estudiando últimamente que el intestino puede liberar algunas enzimas inflamatorias. Entonces se recomienda que estos pacientes pues además puedan hacer ejercicio diario, digamos, unos 50 minutos cada 3 veces a la semana. Esas son las recomendaciones más importantes: evitar el tabaco y disminuir o evitar la ingesta de alcohol.
Doctor, ¿y hay algunas enfermedades que puedan acompañar la artritis reumatoide? Ah, bueno, usted me mencionó las oculares, ¿verdad? ¿Alguna enfermedad que se pueda manifestar junto con la artritis reumatoide? Sí, así es. De hecho, las enfermedades reumatológicas son un espectro completo, es decir, algunas se pueden traslapar, es decir, pueden presentarse dos al mismo tiempo. Algunas enfermedades reumatológicas también tienen esa característica de que pueden mutar, digamos, pueden empezar siendo artritis reumatoide y posteriormente por variaciones genéticas y demás puede presentar síndrome de Sjögren, se pueden combinar también con el lupus, ¿verdad? Que da el espectro de la enfermedad que se conoce como lupus. Entonces, sí es importante explicarle al paciente que en el momento del diagnóstico presenta artritis reumatoide, pero que esta, en el transcurrir del tiempo, puede o tener remisión, digamos, que decimos que la enfermedad está totalmente controlada, o esta puede, digamos, combinarse con alguna otra enfermedad, ya sea la carga inmunológica que tenga su familia. Realmente es importante pues que todos se pongan en control, Sí. ¿verdad? Y doctor, ¿usted ha tenido algún caso que nos quisiera comentar de éxito, ¿verdad? O quizás no de tanto éxito para que nuestros pacientitos sepan la importancia que es pues ponerse en control. Sí, de hecho, uno de mis primeros pacientes que atendí aquí con éxito vino de La Ceiba, manifestó mucho dolor articular, incapacidad para poder deambular, Era estar parado. masculino. Era un hombre, Ah, sí era un hombre, aproximadamente de 73 años. Él obviamente, un hombre acostumbrado a hacer trabajo de campo, sí notó que iba empezando dolor articular en muñecas, de ahí en las manos, de ahí en los codos, posteriormente en las rodillas, y eso le evitaba realizar sus actividades. Ya una vez probando medicamentos él, automedicándose, vio que no solucionó su problema, acudió aquí al hospital y pues con buena evolución nosotros lo abordamos pues él ha referido mucha mejoría y eso lo reflejan también sus exámenes. Está muy bien. ay, qué bueno. Sí. Felicidades para su paciente. Sí. Y tiene algún caso de algún paciente suyo que no haya evolucionado también, solamente para hacerle hincapié pues, a nuestros pacientes que es importante. Sí, también hemos recibido algunos pacientes que por el hecho de la pandemia dejaron de acudir a las consultas formales con sus médicos de cabecera. Sí tomar en consideración de que abandonar el tratamiento, dejar de ir a las citas control, conlleva directamente a un daño en el organismo de los pacientes que tienen artritis reumatoide. A veces la artritis reumatoide, cuando se abandonan los medicamentos, de alguna manera se vuelve más refractaria, más difícil de tratar. Entonces tenemos que dar más medicamentos y obviamente le explicamos a los pacientes que eso conlleva mayores efectos secundarios. Actualmente pues tenemos una paciente con metotrexate subcutáneo, ¿verdad? Porque no respondía a la dosis de metotrexate por vía oral. También la tenemos con plaquenol y la tenemos ahí con una dosis baja de esteroides. Estamos queriendo tratar de controlarla, va en buen camino, pero sí es importante, como ya le mencionaba, siempre estar en contacto con el reumatólogo, por más que se sienta bien la persona, por más que piense que está muy bien y que ya quiere dejar de ir, ¿no? Los medicamentos que damos en reumatología son delicados, entonces sí tenemos que darle un seguimiento a los pacientes de manera formal, digamos, ¿no? Y una consulta, y porque se mira bastante, ¿verdad? En nuestra población, por ser una enfermedad de predominio del sexo femenino, Uh -huh. la mujer tiende a ser una persona muy estresada. Uh -huh. ¿Verdad? Por X o Y motivo, nosotros pensamos en todos y realmente pues con esta enfermedad el estrés se puede ver, o la enfermedad se puede ver alterada por un pico de estrés, porque se siente mal, porque sí me gustaría que hiciéramos ese enfoque con nuestras pacientes, Sí. para que no solamente se apoyen de manera
médica, sino también psicológica si necesitan ese apoyo para poder controlar la artritis. Claro, de hecho, nuestras pacientes, por el estrés cotidiano, digamos, Sí. generalmente están un poco más susceptibles, están un poco más sensibles, entonces sí es importante a estas pacientes también darles un apoyo multidisciplinario, donde las pueda ver un psicólogo, las pueda ver la parte de nutrición, porque como le decía, o sea, al final estas pacientes, como tienen, la mayor parte pueden mejorar, tienen mucho que vivir, así que necesitan entender su enfermedad, necesitan saber lo que conlleva tomar sus medicamentos, necesitan saber, de hecho, hay algunas mujeres con artritis reumatoide que están en etapa reproductiva, digamos, que ese es otro punto a tomar en consideración, porque se deben cambiar los medicamentos. Una persona que joven, digamos, que tiene artritis reumatoide y se quiere embarazar, debe acudir con bastante anticipación al reumatólogo, y el reumatólogo trabajar con el ginecólogo, trabajar con el especialista en fertilidad para que el proceso del embarazo se dé con éxito, ¿verdad? Estos medicamentos podrían sí dañar el bebé. Sí, de hecho, hay algunos medicamentos que sí hay que quitarlos, pero por suerte tenemos otros medicamentos de los cuales podemos dar uso. Entonces, pero si necesitamos atención precoz excepcional, es decir, suspender en el caso de que la paciente, yo he visto pacientes jóvenes, digamos, con 23 años que se quieren embarazar, entonces tenemos que sacar el metrotexate y agregar otro medicamento que no va a ser dañino para el bebé, ¿no? Pero qué tan común es encontrar una paciente a esa edad. Sí, es frecuente, no es lo más común en el sentido de la prevalencia a nivel mundial, pero nuestra población a veces acude de manera temprana, entonces tienen artritis reumatoide y ¿qué se hace? En ese caso lo que les sugerimos es que deben entrar en un plan de anticoncepción hasta que la enfermedad se controle. Pero los medicamentos de la artritis no se ven alterados al momento de utilizar, por ejemplo, pastillas o algún método de planificación. Fíjense que en cuanto a la planificación familiar, lo que se recomienda en las guías internacionales es que se deben evitar, digamos, los anticonceptivos orales, y de preferencia se debe utilizar el dispositivo intrauterino, el DIU, Ok. para disminuir, digamos, los efectos secundarios de los anticonceptivos orales hasta poder lograr control de la enfermedad. Una vez que se logra el control de la enfermedad, se habla con un equipo multidisciplinario y entra en plan, digamos, preconcepcional la paciente, con cambio de medicamentos, por control con el ginecólogo, con el médico materno fetal y el reumatólogo para darle seguimiento a esta paciente, ¿no? Doctor, y los pacientes, las pacientes que están ya en su etapa de tercera edad, que ya presentan hipertensión, diabetes, todo esto, pues de una u otra manera también afecta a la parte de artritis reumatoide, o se pueden tratar simultáneamente. Sí. Por supuesto que sí, se pueden tratar simultáneamente. Sin embargo, es importante, como ya he mencionado, que se debe hacer un control, digamos, laboratorial de manera, digamos, mensual o semestral. ¿Por qué? Porque a veces, como sabemos que estas pacientes van a tomar mucho medicamento durante su vida, entonces queremos evitar que las dosis de medicamentos puedan dañar órganos como riñón, como pulmón, y que estos medicamentos tampoco estén a niveles de toxicidad a nivel retiniano. Ok, entonces definitivamente la artritis reumatoide no se cura, pero se trata. Así es. Y se controla. Así es, no se cura, pero gracias a Dios tenemos algunos medicamentos que son armas importantes para poder tratar esta enfermedad. De hecho, tengo la experiencia de que la mayor cantidad de mis pacientes están en remisión. Remisión quiere decir que están controlados, no tienen síntomas de dolor, no tienen inflamación, sus exámenes de sangre están normales. Entonces, y de igual manera yo felicito a mis pacientes porque han tenido un adecuado apego al tratamiento, han acudido a sus citas control, así que lo que uno espera es que ellos vivan una vida, digamos, normal, ¿verdad? Sin dolor. Sí, definitivamente. Y doctor, ¿usted qué días atiende en Medicasa?
Sí, en Medicasa atendemos el día lunes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y el día miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y bueno, hacemos a todos una invitación para que si ustedes tienen alguno de estos síntomas, pues visiten al doctor Joel Esquivel. Él con mucho gusto lo va a atender. Les agradezco mucho por acompañarnos en nuestro segundo episodio de podcast y nos vemos en la próxima. No olviden seguirnos. Gracias.